Para quienes aceptamos que todo el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos está dentro del libro completo o del libro original, entonces nos es muy fácil identificar el último mandato del Señor Jesucristo a sus discípulos en el versículo 15, capítulo 16, versículo 15, que dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La forma como el Señor Jesús expresa aquí este mandato u ordena hacerlo es a través de la proclamación de este Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿qué entonces para quienes nos dicen que en realidad el Evangelio de San Marcos termina en el versículo 8? ¿Cómo pudiéramos identificar la gran comisión, este último mandato del Señor Jesús en el Evangelio de San Marcos? Bueno, deberíamos retroceder un poquito y recordar que los sujetos originales de la misión o del mandato del Señor Jesucristo son los discípulos, a quienes Él desde el capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 6 nos menciona que fueron llamados, pero que en este momento de la crucifixión la palabra nos muestra que han huido, han abandonado al Maestro. En el capítulo 14, versículo 50 dice así: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Está hablando acerca de el arresto del Señor Jesús. A partir de allí entonces aparecen unos personajes completamente fuera de este grupo de los llamados a la gran comisión, de los seleccionados por Jesús. Y aparece, por ejemplo, un señor llamado Simón de Cirene que sin esperárselo es obligado a llevar la cruz. Eso está en el capítulo 15, versículo 21, que dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz. Aparece con una comisión o una misión allí especial. Luego el centurión romano, que es el único que pronuncia la confesión en torno a quién es Jesús al haber expirado en el Calvario. En el capítulo 15, versículo 39, dice así: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En tercer lugar aparece José de Arimatea, que es uno de los que pertenecen al Sanedrín, del grupo que decidieron darle la muerte a Jesús. Y curiosamente este hombre José de Arimatea se llena de coraje y va a pedir el cuerpo de Jesús para darle una sepultura decente en su propio sepulcro. Un sepulcro que estaba, dice la palabra, sin estrenar. Eso está en el capítulo 15, desde el versículo 42 en adelante. Y finalmente aparecen, curiosamente o irónicamente, un grupo bien interesante de comisionados a esta comisión, por lo menos, pues que diríamos ocasional, que son las mujeres. Estas mujeres tienen la característica que habían seguido a Jesús desde Galilea. Ellas han estado en todo el proceso de la crucifixión, pero no solamente allí, sino que también son las primeras que llegan o que reconocen o son informadas acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces en el capítulo 16, versículo 7 y 8, reciben una comisión, curiosamente del ángel, de un hombre vestido de blanco que aparece allí y les dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Si no tuviéramos los otros evangelios, pues diríamos que esa comisión estas mujeres no la cumplieron. Sin embargo, los otros evangelistas nos van a decir que efectivamente estas mujeres van y hacen con temor, con miedo y con toda esta incertidumbre que tienen en su corazón,
van a cumplir la comisión de informarles a los discípulos que deben reunirse en un lugar que nadie esperaría, Galilea, Galilea de los gentiles. Curiosamente, ¿por qué no Jerusalén? En realidad, Galilea va a ser el lugar donde Jesús va a dar esta comisión, según el evangelista Mateo, que luego veremos, final a sus discípulos. Entonces tenemos varias cosas interesantes en este mandato final. En primer lugar, es dado a las mujeres. Ellas son las primeras comisionadas por el Señor Jesús o por el ángel que está allí y que es enviado para indicarle lo que deben hacer. Segundo, los discípulos, aunque ausentes y dispersos, como en otros evangelios lo encontramos, no están excluidos. Al contrario, son recordados, son convocados, pero en esta vez por intermedio de las mujeres. El Señor no los ha olvidado, ni la misión ha quedado inconclusa. En realidad, aunque lo abandonaron y aunque huyeron en el momento difícil de Jesús, ellos están dentro del plan de Dios, inclusive Pedro, que lo negó, y quien en el llamado dice que vayan y digan a los discípulos y específicamente a Pedro que Él les espera en Galilea. Entonces, aquí encontramos dos cosas hermosas. La primera, que quienes habían sido, o de quienes esperaría que cumplieran hasta último momento el estar con Jesús, y quienes habían mostrado su disposición a hacerlo, no están. Sin embargo, aparecen unos personajes muy importantes y que para el momento del siglo I tal vez no serían tenidas en cuenta, las mujeres, que muestran más fidelidad aún que los propios discípulos, y ellas son las primeras que reciben esta comisión. Ahora, al terminar el versículo 8 de San Marcos 16, pareciera que se corta abruptamente el pasaje y que la comisión quedó recortada. Bueno, dos motivos tal vez nos ayudarían a considerar esto. Primero, que hay un proceso que va a ser un encuentro de Jesús con sus discípulos para restaurarles, para reunirlos nuevamente y ahora encomendarles una comisión, la gran comisión de la que estamos hablando. Y en segundo lugar, que será una comisión en Galilea de los gentiles que nos alcanzaría hasta nosotros, porque el hecho de quedar inconclusa nos permite nosotros también entrar en ese grupo de quienes vamos o de quienes van a recibir ese gran mandato de ir y predicar el evangelio en todas las naciones. Que el Señor nos ayude a comprender esto, que de pronto algunos estemos como Simón de Cirene, que algunos estemos como estos personajes que inesperadamente son convocados, son unidos a la comisión de Jesús, como estas mujeres que sin estarlo buscando de repente reciben una comisión de ir y convocar a quienes les corresponde retomar, restaurarse y recomisionarse para cumplir el mandato del Señor Jesucristo. Aquí estamos nosotros en las manos de Dios y en estos tiempos, y confiaría que dispuestos para lo que el Señor esté programando y planeando hacer con cada uno de nosotros. Permítanme orar, Señor, en este día. Te doy muchas gracias porque, como dice tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que ni siquiera han estado en la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nos has mostrado, Señor, a estos personajes anónimos por un momento, que aparecen para unos momentos específicos, pero muy importantes en la vida de la comisión de la iglesia, del pueblo de Dios. Y Señor, aquí estamos nosotros en este momento que tal vez muchos pudiéramos decir que no estamos preparados ni listos, ni somos las personas apropiadas, pero ha sido el momento en que tú nos has llamado, y así como las mujeres con temblor, con miedo, con espanto, con susto, Señor, queremos ir y hacer la gran comisión. Estas mujeres fueron y anunciaron a los apóstoles, a los discípulos que estaban dispersos, que estaban desanimados, que estaban prácticamente renunciando
temporalmente a su llamado, fueron y les convocaron nuevamente para encontrarse con Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros en estos tiempos podemos convertirnos en esos símbolos que nos dejan a nosotros el mensaje de que somos útiles, aunque no lo creamos. Somos muy útiles en las manos del Señor para la extensión del reino de Dios en estos tiempos. Espíritu de Dios, ayúdanos para que comprendamos esta verdad, la asimilemos y la recibamos en cada uno de nuestros corazones, y que vayamos armados de valor, armados de coraje, armados de la presencia del Espíritu Santo, a predicar el Evangelio a toda criatura y en todas las naciones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.